no tan común, pero cuando se presenta, son enfermedades que inicialmente, tanto en adultos como en niños, gente joven, pueden producir mucha debilidad muscular y en algunos casos pueden estar asociados estas enfermedades a neoplasias. Quiero decirle que es poco común en niños la asociación de miopatía inflamatoria y neoplasias, pero sí se ha descrito y nosotros hemos visto, muchos reumatólogos también han visto patologías miopáticas inflamatorias asociadas a neoplasias, pero eso no es frecuente, pero hay que tenerlo en consideración. Lo que más vemos es en personas por encima de los 50 años y que vienen con un cuadro clínico de debilidad muscular y lesiones cutáneas. Entonces, en estos casos, esas personas mayores de 50 años tenemos que descartar que dentro de esas manifestaciones clínicas que tiene la miopatía o la debilidad muscular proximal, mayormente, descartar la posibilidad que el trasfondo tenga una neoplasia. Y esas tienen características muy importantes. Vamos a ver posteriormente qué tipo de patologías, o mejor dicho, qué tipo de neoplasias están asociadas. Bien, las miopatías inflamatorias es un grupo de enfermedades inmunomediadas que comprometen el músculo esquelético, básicamente, y es muy variable su presentación. Puede también no solamente comprometer la piel, sino otros órganos, pulmón, corazón, compromiso articular, principalmente. Se caracteriza, como le dije, por debilidad muscular proximal, en cintura escapular o en cintura pélvica, asociados a alteraciones en las enzimas musculares, principalmente la creatinfosfoquinasa, que se encuentra elevada, es una de las más importantes. Hay otras que también adquieren importancia en este tipo de enfermedades. La electromiografía es también necesaria para poder descartar otros diagnósticos diferenciales. Son con presencia de cambios miopáticos, ondas muy pequeñas, de poca duración, que nos pueden dar sospecha de que es una miopatía. Y la biopsia muscular, que es muy importante, la biopsia muscular, porque histológicamente tiene una característica ya determinada, este tipo de enfermedades miopáticas. No es patognomónico, pero es muy característico. Por ejemplo, se encuentra en la mayoría de los casos un proceso de inflamación perifascicular con infiltrado vascular o de tipo linfocitario. Esa es una característica que se ve en la mayoría de los casos. Como es una enfermedad no común, son enfermedades que tienen una incidencia baja. No, predominio básicamente la dermatomiositis y poliomiositis. También hay otras patologías como son la miopatía por cuerpo de inclusión, que sí, esa es una patología que la vemos más en hombres mayores de 50 años. Y es una de las miopatías adquiridas más frecuentes, con una prevalencia que va entre el 51.3 al 55.9 por millón de habitantes. Como le dije, predomina en hombres entre los 50 y 60 años. Hay otras miopatías que tienen que ver con un proceso de gran elevación de las enzimas musculares, como son las miopatías necrotizantes inmunomediadas, que más o menos en algunos autores en América Latina principalmente y en Estados Unidos están entre el 19 al 20% de todas las miopatías inflamatorias.
Esto es, aparte le voy a mencionar que no es tan frecuente, pero hay que tenerlo en consideración. Aquellos pacientes que tienen una creatinina fosfokinasa muy elevada. Como vemos, la dermatodipolimiositis principalmente responden generalmente a los corticoides. La mayoría responden a los corticoides, principalmente la dermatomiositis, o a medicamentos inmunomoduladores. Pero a diferencia de una de ellas, que es la miopatía por cuerpo de inclusión, esa sí es refractaria. Es refractaria al tratamiento. Se considera que a los corticosteroides principalmente. Aquí más el tratamiento farmacológico es el tratamiento de terapia física y rehabilitación en estos pacientes. Es por eso que se tiene que hacer un diagnóstico temprano en este tipo de patologías. Y reitero que hay mortalidades en estos casos, y dentro de las mortalidades, las que son de mayor frecuencia son asociadas a neoplasias. La otra es asociada a problemas de compromiso pulmonar, una enfermedad pulmonar intersticial, esas severas, y las cardiopatías, que también se ve en estos pacientes, falla cardíaca, que se encuentran en algunos pacientes. En cambio, en la miopatía por cuerpo de inclusión, no hay trabajos, y tampoco se ha visto que desmejoran, ¿no?, la sobrevida. Más bien, lo que sí afecta es la calidad de vida de estos pacientes. Estos pacientes se encuentran incapacitados. Doctor Gutiérrez, disculpe. Sí, ¿no está pasando sus diapositivas? Sí, sí, no. Esa es una introducción. Sí, doctor, entonces disculpe por la interrupción. Esa es una introducción que te dice, siempre hago eso, ¿ya? Hago un resumen. Es lo que no le dije al comienzo. Después vamos a hablar las diapositivas, no te preocupes, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar, ¿ya? Es la parte introductiva. Siempre nosotros tenemos esa particularidad, ellos nos han enseñado ya en la universidad. Siempre la parte introductiva para que tengan un conocimiento más o menos global de estas cosas. Porque cuando había clases presenciales, yo siempre con el delegado les mandaba un par de hojas o una hoja para que lo tengan el resumen de lo que yo iba a hablar. Entonces ya están al tanto los muchachos. Pero ahora con las clases virtuales tengo que hacer estas cositas. Pero de todas maneras vamos a tratar de hacerlo más preciso y con la más claridad del caso. Bien, las miopatías inflamatorias, como le comenté, es una enfermedad inflamatoria de músculo estriado esquelético, compromete al corazón, la musculatura respiratoria, la laringe, pacientes que tienen una gran disfonía, y a veces esas disfagias son tan severas que tienen que actuar quirúrgicamente en algunos casos. Es de etiología desconocida, con mecanismos autoinmunes ya determinados, que van a conllevar a este proceso de inflamación muscular. Hay asociación con enfermedades de tejido conectivo, lupus, asociación con enfermedades tipo, vamos a decirle, artritis reumatoide, escleroderma en su fase inicial, y la asociación, como le dije, de neoplasias, que va más o menos entre 10 y 25% en dermatomiositis. Después vamos a hablar de otras miopatías que también están asociadas a neoplasias. Le dije que es etiología desconocida y hay varios factores, como son los factores ambientales, genéticos, epigenéticos, y la infección viral y el mecanismo antiinmune están muy correlacionadas. Y una de ellas, por ejemplo, los virus de Coxsackie, el VIH, hepatitis B, influenza tipo A o B, la adenovirus, retrovirales, parásitos también, ¿no? Entonces, plasma Gondii, por ejemplo, es una patología que va muy asociada a este tipo de enfermedades hepáticas. Y hay un daño microvascular y por ende lesiones cutáneas. Y la inflamación muscular
o infiltrado inflamatorio marcado y severo dependiendo del tipo de miopatía que se encuentra. Lo que comenté, factores genéticos. Hay una muy relación con el antígeno HLA-DR3, el DRW52 y el B8. Son los más importantes, pero como se digo, está asociado a factores genéticos. Y en la dermatomiositis juvenil, lo que más se han estudiado es asociado al antígeno HLA, DQA1 y el B8. Son asociaciones de tipo o factores asociados a aspectos genéticos. Son recargando lo que es este factor genético, inmunológico, ambiental o infeccioso. Ahí tenemos los virus, por saque, por virus, COVID, HIV, Toxoplasma gondii, Borrelia, Porrefer, también se pueden estar asociadas a este tipo de inflamación muscular. Las drogas, la hidroxaluria, estatinas, que vamos a hablar más tarde, penicilinas, quimioterapia, ciclophosphamida, BCG, pueden causar este tipo de manifestaciones miopáticas. Dentro de lo que es la fisiopatología de las miopatías inflamatorias, existe, como ustedes saben, la actividad del complemento tiene 4, digámosles, fases de forma de actuar: la clásica, la alternativa, la que están en la forma asociadas a la lectina, y las que son las que producen lisis, asociadas a complejos de ataque de membrana, que son un grupo de complementos que son los que van a provocar este problema a nivel muscular. Entonces existe una activación, obviamente, del sistema humoral en contra del endotelio y de las capilares musculares. Acá, por ejemplo, vemos la activación del complemento C3A al C3B y a la activación del complejo de actividad de membrana, que son conformadas básicamente por un grupo de complementos, como es el primero, es el C5B, el 6, el 7, el 8 y el 9. El 9 tiene una particularidad muy especial que tiene que ver mucho con lo que es la potenciación y aceleración de este complejo en la penetración, originando los canales que van a permitir un libre intercambio de sodio y agua en el exterior de las células, principalmente endoteliales en este caso, provocando la lisis osmótica de estas células endoteliales. Vamos a la redundancia, porque esa es la fase por la cual se está produciendo este tipo de problemas. Por ese motivo, se destruyen las células endoteliales, por ende facilitan a que estos elementos, muchos de ellos, que son moléculas grandes, pueden pasar, porque esto produce una tunelización y canalización. Y es más, este complemento 9, porque los más importantes son el C5B y el 9 tiene una estructura homóloga a la perforina, ¿no? Saben que la perforina es una proteína liberada por los linfocitos T o citotóxicos, que son los CD8, ¿no? Y también las células NK, o las células asesinas, que son responsables de la formación también de poros en la membrana de las células, en este caso endoteliales, para permitir este pasaje de estos elementos o sustancias, como le comenté, como es el agua, el sodio y otros elementos que van a provocar una lisis osmótica en estos casos. Y más o menos esa es la fisiopatología de esta enfermedad. Le dije que el complemento C3 activado, aquí está, formando el complejo de ataque en membrana, que se une siempre a este complemento que es el más importante. El complemento C5, que es una parte del complejo de ataque en membrana, se depositan en el endometrio, aquí. Entonces vamos a ver la otra parte que corresponde cómo se destruye. Miren, ahí vemos que hay una destrucción, ¿no?, de las células capilares. Está el complejo de ataque de membrana, el C5B9, ¿no?, activados. Estos después se necrosan las células endoteliales, necrosan, la lisis, la necrosan. Por ende,
implica una inflamación perivascular. Perivascular, ¿por qué? Porque hay una reacción. Y esa reacción siempre se es dada por un proceso inflamatorio, perivascular, isquemia tisular y destrucción de las células musculares. Es por ende que dentro de la clasificación, según la biopsia, que por eso le comenté al inicio, es muy importante hacer la biopsia muscular, un músculo, por supuesto, no tan deteriorado, ni atrófico siquiera, para poderlo hacer, y se hace en dos partes mejor, en dos zonas, para ser más claro. Y se define como, por ejemplo, una dermatomiositis definitiva o atrofia perifascicular y un infiltrado perivascular. Es una característica que se ve en este tipo de clasificación biópsica. Y es probable, cuando existe un proceso inflamatorio, infiltrados celulares y los depósitos de complejos de ataque. Más o menos quiero dar una idea, es un poco difícil para poderlo entender, pero más o menos quiero darle esa orientación de que este complejo de ataque membrana es un conjunto de complementos que van a participar en lo que es la activación y en la necrosis o la lisis de estas células endoteliales. Y por ende implica una inflamación perivascular, isquemia tisular y destrucción de las células musculares. Vamos, la dermatomiositis, eso es una diapositiva para hacerlo más claros. Hay alteraciones cutáneas, vasoalteraciones musculares, con biopsia y atrofia, dermatomiositis definitiva. Una característica, alteraciones cutáneas, pero no hay alteraciones musculares, una dermatomiositis amiopática. Esto se puede ver. Es poco común, pero sí se puede observar. La otra son alteraciones musculares con biopsia y atrofia, sin alteraciones cutáneas, una dermatomiositis sin dermatitis. Más o menos una idea panorámica de lo que es estas enfermedades miopáticas. Le comenté, hay una incidencia global, vamos a decir a nivel mundial, de 4 a 10 por millón por año. Y en la poliomielitis es 4 por millón al año y la dermatomiositis más o menos 10 por año. En la miopatía por cuerpo de inclusión es decir, un poco más raro a nivel mundial. ¿Pero por qué? Porque muchas veces esta miopatía por cuerpo de inclusión, muchas veces, con la poliomielitis se confunde y esto se tarda en diagnosticarlo. Por eso es que es muy importante la biopsia en estos casos. La incidencia es 1 a 2 por millón por año y en Australia es un país muy preocupado porque la incidencia es bastante alta y los trabajos publicados últimamente hasta el año 2020, los australianos están viendo la posibilidad de uso de drogas biológicas temprano en el manejo de esta miopatía por cuerpo de inclusión. Les dije que este tipo de patologías más bien no hacen tanto daño de la sobrevida, la mortalidad, sino el daño en la calidad de vida de estos pacientes. Entonces se trata de evitar que lleguen a ese extremo estos pacientes. Por eso es que los australianos están haciendo trabajos más bien son de trabajos observacionales, pero que están dando datos de información bastante importantes en los últimos años. La incidencia de dermatomiositis juvenil es de 2 a 3 por millón por año. Esta enfermedad miopática es más frecuente en el sexo femenino, una relación más o menos de 2.5 a 1. En cambio, la dermatomiositis juvenil en Estados Unidos, 3 a 1, y en el Reino Unido, 5 a 1. Los picos de edad en la dermatomiositis juvenil o infantil de 5 a 15 años, promedio, aquí es raro la presentación de neoplasias. Pero sí hemos visto casos, por ejemplo, particularmente he visto algunos casos asociados a hepatoma, por ejemplo, a linfoma, a estos pacientes, asociados a dermatomiositis juvenil. En adultos, pues de 45 a 65 años, acá sí se asocia a neoplasias, hay mayor mortalidad en estos casos. El pronóstico es difícil cuando uno hace un diagnóstico a veces tardío. La sobrevida a 5 años, tratamiento con corticosteroides puede llegar del 80 al 95%. La dermatomiositis principalmente responde muy bien a los corticosteroides, al igual que la poliomielitis. En cambio, la miopatía por cuerpo de inclusión es un poco difícil, es refractario al tratamiento.
Esta es la clasificación ya conocida por Juan y Peter de las miopatías inflamatorias del año 1975. Y estas nos ayudan bastante, es una clasificación que nos apoya para poder determinar en qué clase estamos. 1, la poliomielitis idiopática primaria. La 2, la dermatomiositis idiopática primaria. Y la 3, asociada a neoplasia, tanto la dermatomiositis como la poliomielitis. La otra, la 4, es la dermatomiositis y poliomielitis infantil asociada a vasculitis. Es una de las enfermedades que puede ser gran vasculitis, calcinosis y también lipodistrofia a largo plazo. El quinto grupo, la dermatomiositis y poliomielitis asociadas a enfermedades de tejido conectivo, el colágeno, lupus a la cabeza es una de ellas, esclerodermia también, artritis reumatoide. Y el grupo 6, formado por miositis por cuerpo de inclusión, que más luego, mejor dicho, vamos a detallar algunos aspectos. Y la miscelánea, el grupo 7, es la miositis eosinofílica, ossificante, miositis focal, y la miositis en células gigantes. Este es rarísimo, pero está dentro de la clasificación de Moa Peter en las misceláneas. Los criterios diagnósticos, de acuerdo a Moa Peter de miopatía inflamatoria, son las manifestaciones cutáneas. Y una de las características que sí tenemos que tener en consideración, por eso que el reumatólogo es un clínico que es muy minucioso, hasta para examinar piel. No sé si será mejor que los dermatólogos, aunque los dermatólogos son muy buenos en estos aspectos. Nosotros en problemas articulares tenemos que ser minuciosos y no tenemos que dejar el tropo. Es un eritema que se encuentra en los párpados, pápula de Gotro. La debilidad muscular mayormente proximal y simétrica. Elevación de enzimas musculares, principalmente la creatinfosfoquinasa, tirogenasa láctica, la aldolasa, la aspartato aminotransferasa, la aminotransferasa. Todas esas son enzimas musculares que se elevan en estos procesos inflamatorios. La electromiografía miopática, con los potenciales de unidades motoras pequeñas, polifásicas, aumento de la actividad de inserción, muy importante. Inclusive existe una pequeña fibrilación con la agujita, tú que aquí comienza, pero son pequeñas. Incompleta, por supuesto. La biopsia muscular compatible, hay que hacerlo en dos sectores, con atrofia perifascicular, infiltrado inflamatorio, perimascular y fagocitosis. Vamos a ver en algunas patologías como la miopatía necrotizante principalmente. El diagnóstico definitivo en dermatomiositis, 3 o 4 más el exantema, de lo que ya se mencionó. Y en la poliomielitis, 4 sin exantema. Probable, 2 más el exantema, que es el heliotropo o Gotro. Y la posible es 1 más el exantema. En cambio, en la poliomielitis, los 4 criterios, pero sin exantema, 3 probable, sin exantema, y posible, 2 sin exantema. Es una clasificación antigua, pero que ayuda bastante. Tiene una sensibilidad de 74 hasta el 100% y una especificidad que llega al 93%. Esta clasificación es algo limitada en las etapas tempranas de la enfermedad. Le comenté que hay una dermatomiositis amiopática sin miositis, ¿no? Se presenta más o menos entre el 2 al 18% de todas las miopatías inflamatorias asociadas al anticuerpo anti-CAP M140, que es más frecuente en Japón, hasta un 50% de evidencia. El 15% puede estar asociado a una enfermedad pulmonar intersticial, que es decir, con una mortalidad que puede llegar hasta casi 40%. Este es un problema que se puede ver en este tipo de patología, la enfermedad pulmonar intersticial. Se considera este tipo de dermatomiositis amiopática como diagnóstico si las lesiones cutáneas perduran por lo menos 2 años sin presentar miositis. Estos son otros criterios de clasificación en el año 2004. Criterio de Bohan-Peter, sensibilidad igual, pero tiene autoanticuerpos específicos, que más tarde se lo voy a mencionar. La resonancia magnética nuclear, que nos ayuda bastante para poder decidir el lugar de las biopsias y ver la evolución y el pronóstico de la enfermedad.
y obviamente la respuesta al tratamiento que se describe en ese momento. Esos son más o menos los nuevos alcances de los criterios nuevos del 2004. Lo mismo para poder mencionarlo ya con la dermatomyositis juvenil o del adulto. En el grupo 2, la poliomielitis mediada por célula T, alfa, beta, gamma y delta, la B, la eosinofílica y la granulomatosa. Y en el grupo 3 ya lo de sobreposición, tanto con dermatomyositis, con poliomielitis o por cuerpo de inclusión. El grupo 4 ya están asociadas a neoplasias, y el grupo 5 la miositis por cuerpo de inclusión. Y las otras formas ya descritas o mencionadas anteriormente, la focal, que puede ser orbitaria, nodular, localizada, el pseudotumor inflamatorio, difusa, fascitis eosinofílica o la miofascitis macrofágica, la miopatía por necrosis y capilar en forma de pipa, le llaman a uno, y la miositis inespecífica infantil, que se puede ver también. Acá ustedes ven los actores, ¿no? Acá de Angulo, Juan Angulo, médico reumatólogo peruano, que participó en esta clasificación. Estos son los anticuerpos específicos de las miopatías inflamatorias. Vean ustedes ahí que hay anticuerpos como por ejemplo la antisintetasa, el antijo-1, es una de las más importantes que se encuentra entre el 20 a 30% asociados al síndrome de antisintetasa, que describiremos más tarde. Esas son patologías con problemas articulares, pulmonares, compromiso de piel, Raynaud. El anticuerpo anti-SRP, o sea, la partícula de reconocimiento de señales, 4 a 6%. Aquí está asociado a polimiositis grave, esa polimiositis severa de estos pacientes de inicio muy agudo y muy refractaria al tratamiento, con daño cardíaco severo, falla cardíaca en estos pacientes. El otro anticuerpo específico es el anti-Mi2. Se ve entre 4 y 14% de los casos. Es de buen pronóstico con dermatomiositis. ¿Por qué? Porque hay una buena respuesta a los corticosteroides. También se puede encontrar la poliomielitis y la hemopatía por cuerpo de inclusión, pero un porcentaje mucho más bajo. El anti-PMS1, una enzima de segregación postmeiótica 1, en 7%, pero sin asociación clínica con las otras miopatías. Seguimos con los anticuerpos específicos de las miopatías inflamatorias. Muchas de ellas están asociadas a neoplasias. Por ejemplo, el anti-TIF1 gamma, que es el factor de intermediario de transcripción gamma, se encuentra entre el 20 y 30% en dermatomyositis. Es asociado a neoplasias hasta un 89%. Hasta un 89%. Bastante alto. El otro anticuerpo específico, anti-NPX2, que se encuentra entre el 25% de la dermatomyositis juvenil. En el adulto se puede encontrar hasta menos del 2%, pero cuando se encuentra indica que más del 50% tiene una neoplasia. Este anticuerpo tiene un nombre muy especial, antiproteína matriz nuclear. El otro anticuerpo, también específico para la miopatía por cuerpo de inclusión, tenemos el anti-CN1A, específico. También se puede presentar este tipo de anticuerpos en síndrome de Jones, lupus, y tiene una sensibilidad que llega al 70%. Este anticuerpo es anti-CN1A. Es un anticuerpo que es muy, digámosles, poco estudiado, pero sí que tiene importancia para este tipo de patología. Es el anticuerpo 5-nucleotidanasa citosílica 1A, un nombre bien largo, pero quiero que tengan en consideración que es bastante específico en la miopatía por cuerpo incluso. Y el anti-HMGCR es un anticuerpo que se encuentra en hasta el 22% de los casos, pero es específico, bastante específico, vamos a decirlo así, en la miopatía necrotizante por inmunomediada. Y también está asociada a neoplasias, ¿no? Este tipo de anticuerpo, que es la 3-hidroximetil glutamil coenzima A, reductasa.
La clínica de la miopatía en genoma general tiene un cuadro típico de la debilidad progresiva muscular en cintura escapular y en cintura pélvica. También puede comprometer los músculos flexores del cuello. Compromete también la faringe, la laringe. Y en casos muy severos, compromisos diafragmáticos, las musculaturas intercostales, musculatura abdominal. Eso se puede observar. Los casos que hemos visto han sido muy severos, tanto en niños como en adultos, con compromisos marcados de la musculatura diafragmática que antes necesitado usar ventilación mecánica en estos pacientes, con el gran compromiso muscular. Están asociadas en esta miopatía también a esteroides, atrofia secundaria de la misma enfermedad, hay miositis por un dolor, hay casos muy activos. Estas enfermedades cursan con remisiones y exacerbaciones. En niños hemos visto remisiones por buen tiempo, 7, 8 años, 9 años. Después han hecho exacerbaciones, pero no muy severas. En el adulto sí hemos visto algunos casos que se han exacerbado, pero es también poco frecuente. En la dermatomyositis idiopática primaria, vemos que mayormente tiene un inicio muy agudo, con debilidad muscular proximal y simétrica, y presentan RAS. Ese RAS se encuentra en 60% de los casos de tipo heliotropo en párpados y es periorbitario. Hay edema en muchos pacientes. También puede encontrarse un eritema en V, en el tórax anterior, o en CHAN, o capelina, como le llaman algunos. En el cuello, en dorso alto, en codo, rodilla y en los malleolos también se puede encontrar. Los otros signos o RAS se pueden presentar las pápulas de Gotro, 70%, un poquito más que el heliotropo, es muy específico. Y se encuentra en rodillas, codos, metacarpos falángicas, interfalángicas proximales, y son de color violáceo, rojizo, brillante, descamativo. Veremos más luego esa característica de estas lesión papular en Gotro. En algunos casos pueden ver malestar, fiebre, baja de peso, artralgia. Sí, se puede observar. Yo lo veo más en niños. La biopsia, como le comenté, es característico, pero no patognomónico. La atrofia perifascicular o infiltrado del linfocito CD4. Macrófagos también se puede encontrar a nivel perimixial y perimacular. O sea, en la dermatomyositis es una característica que podemos encontrar en la biopsia muscular, ya corroborando con el cuadro clínico respectivo. En la cara, como le dije, hay un eritema en edema, en párpados, eritema en heliotropo, hay un eritema maligno. Más luego le voy a enseñar una foto asociada a una neoplasia avanzada. Eritema maligno, un edema severo, marcado, de aspecto, o sea, eritematoso en los párpados del paciente y sospecha de una neoplasia avanzada. También hay lesiones cutáneas en manos, puede haber edemas, telangiectasias, periunguales, ¿no? En las interfalangias proximales y metacarpa falángica también, estas lesiones en las manos. Hay vasculitis, erosiones en la yema de los dedos, también en la pápula de Gotro, calcinosis, fenómeno de Raynaud. La calcinosis lo vemos más frecuente en niños que en los adultos. También hay otras lesiones de tipo maculares violáceas en rodillas, codos, malleolos, también características de alteraciones cutáneas en la dermatomyositis. Aquí vemos una foto de una paciente con un heliotropo clásico. Es un signo, acá ponen, yo diría casi patognomónico, de coloración roja violácea. Se localiza en párpados y zona periorbitaria. Acá ven ustedes los párpados, un color un poco violáceo. Acá también, en la frente, ¿no? En la región malar también se puede ver, mentoniana. Se presenta en el 60% de los casos, el RAS en el heliotropo. De igual manera, vean ustedes acá, en esta foto, una paciente, estas lesiones de aspecto violáceo en el párpado, edematoso, igual en este lado. Acá ya más finito, en la otra foto,
una lesión eritematosa en el párpado superior, el párpado inferior, y en la región nasal también es eritema, lo que se ve en estos pacientes. Estas son ya las manifestaciones cutáneas de pápula de Gotthard, el eritema difuso, de acá en la región interfalángica son las pápulas de Gotthard. Eso se considera más específica, se presenta hasta el 70% de los casos. Son pápulas violáceas, rojizas, brillantes y descamativas. Acá se ven en las interfalángigas distales también, proximales. Las lesiones peringiales también se puede observar en este caso. Estas son lesiones también cutáneas en la dermatomyositis. Infartos hemorrágicos peringiales. Aquí dice que estos aspectos son dolorosos. Las manos mecánicas. Aquí es un aspecto sucio, con hiperkeratosis en la parte lateral, palmas de los dedos y fisuras. Esto se ve en el síndrome de antisintetasa. Manos mecánicas que se ven acá, ¿no? Un poco de fisuras en esta zona, acá en la lesión peringial, es muy endurecida, manos mecánicas, se le llama. Más luego le voy a enseñar otra foto donde también se ve este tipo de lesiones, y están asociadas al síndrome antisintetasa. Se encuentra entre 57 y 80% presentan desde inicio el fenómeno de Raynaud. Esto es una patología. Si usted ve el fenómeno de Raynaud y hay debilidad, se encuentran hasta el 80%, o sea, desde inicio este fenómeno de Raynaud, una coloración violácea que se puede ver en la parte de los dedos, ¿no?, digital, o a veces toda la mano. Otra lesión cutánea, acá vemos un eritema difuso en chal o en capelina, le llaman. Son en zonas expuestas al sol, su frecuencia llega al 30%. Puede aparecer en la cara anterior del tórax, codos, rodillas, o en las áreas malolares también. Y este tipo de presentación difusa está asociada a este anticuerpo anti-Mi2. Este anticuerpo, que es bastante específico, tiene buen pronóstico al uso con corticosteroides. Lesiones eritematosas en las rodillas, eritema. Como le dije, también no solamente compromete la piel, la parte muscular y la piel, los compromisos cardíacos en la dermatomyositis. Puede haber bloqueo auricular ventricular completo, arritmias cardíacas, falla cardíaca congestiva o insuficiencia cardíaca congestiva, miocarditis, un corpo pulmonar secundario de PI, pericarditis, vasculitis coronaria, angina, infarto de miocardio. Mayormente estos pacientes, el 50% son asintomáticos, no 50%. La mortalidad llega al 20% más por falla cardíaca congestiva o insuficiencia cardíaca en estos casos. También hay compromiso pulmonar en la dermatomyositis, y una de las características de la enfermedad pulmonar intersticial, hasta el 30% de los casos. Hay un proceso inflamatorio y fibrosis pulmonar intersticial. Una tomografía sea computarizada la podemos observar con mayor claridad que una radiografía simple. Mayor severidad y peor pronóstico que en la polimiositis. Fíjense, cuando hay compromiso pulmonar en la dermatomyositis es más severo esta presentación que la polimiositis. Y se relaciona siempre, se han hecho unos estudios con respecto a la presencia de anticuerpos contra el TEN asociado a la diferenciación de los melanomas. Esta es una, digamos, es una presentación por los mexicanos, también por algunos norteamericanos de la zona este, California, han hecho estudios con respecto a esta asociación a la diferenciación de melanomas. Los anticuerpos anti-J1 se presentan, mire, hasta en el 50% de los casos, cuando está asociado a este tipo de enfermedad pulmonar intersticial. También hay compromisos articulares, le comenté, en la dermatomyositis, también se puede ver en la polimiositis, y son de presentación casi de 50%, y se asocia al anti-J, con el síndrome de antisintetasa,
o también asociados a enfermedades de tejido cognitivo, lupus, Sjögren, AR y escleroderma. Son las enfermedades de tejido cognitivo que más están correlacionadas con este tipo de miopatías. Hablemos de la poliomielitis. El otro es agudo, este es insidioso. Síntomas se presentan más o menos en 6 meses, lentamente. ¿Va? La edad es más o menos la segunda década, pero es más frecuente entre los 50 y 60 años. El sexo femenino predomina, más que el sexo masculino, y aquí la raza afroamericana es preponderante, es menos frecuente en los caucásicos en la relación de 5 a 1. Aquí lo que yo le comenté, dice, el diagnóstico es por exclusión, mayormente con la miopatía por exclusión esporádica. El tiempo que demora el diagnóstico es bastante largo. Uno, hasta a veces, hasta le digo hasta 9 años. Realmente es 1 a 2 años se demora el diagnóstico de esta patología. Las manifestaciones clínicas de la poliomielitis, como la dermatomiositis, la debilidad muscular simétrica o a veces asimétrica, aquí, ojo, compromiso de laringe, faringe, caudifonía, disfagia. Hay compromiso de músculos flexores del cuello. Aquí, muy rápido, más que la dermatomiositis, mucho más que la dermatomiositis. Estos pacientes no pueden sostener la cabeza lateral. Si está echado, tampoco puede ser flexión, porque cae la cabeza rápidamente sobre la almohada, si el paciente está en decúbito dorsal. Existen hipotrofia muscular y de piel en estos pacientes. Cursan con remisiones y exacerbaciones, al igual que la dermatomiositis. La asociación con artritis, sí. Aquí la artritis es moderada, acelera. Hay fenómenos Raynaud, neoplasias, asociación con neoplasias, linfoma y adenocarcinoma de ovario. Y la característica de la biopsia, acá están. El infiltrado de células T, CD8, o citotóxicas, o las células dendríticas, alrededor de las miofibrilas y endomesias. A diferencia de la dermatomiositis, que es células linfocíticas CD4. Son reconocidos por el complejo mayor histocompatibilidad KC1 en la membrana del sarcoidema. Es una característica que se ve en este tipo de patologías de la polimiositis, a diferencia de la dermatomiositis. Están asociadas la polimiositis a varias enfermedades de tejido conectivo, como también enfermedades endocrinológicas como la tiroides de Hashimoto, lupus, artritis reumatoide. Escleroderma, la diabetes mellitus tipo 1, cirrosis biliar primaria y miastenias graves. Son asociaciones que se pueden encontrar con enfermedades autoinmunes, la polimiositis. Dentro de las características que se puede observar en esta miopatía, principalmente en la polimiositis, es el síndrome antisintetasa. Y se ve más en mujeres de edad media, más o menos 30 a 40 años. Cursan con fiebre entre el 35 a 85% de los casos. Es una miopatía inflamatoria que va entre el 50 y el 90%, mala respuesta al tratamiento con corticosteroides. El EPIC se ve hasta el 70 al 100%. Este paciente cursan con tos seca, disnea de refuerzo, bastante marcada. Las manos mecánicas o de maquinista se ve hasta del 16 al 37%. Es una característica que se ve también. La artritis es marcada en pequeñas articulaciones, pero no es erosiva. Y se ve entre el 50 y el 94%. Le dije anteriormente que cursan con fenómeno Raynaud. Desde el inicio, temprano, cursan con fenómeno Raynaud el síndrome antisintetasa. También en la polimiositis. Y el anticuerpo anti-J, obviamente, asociado hasta un 30%. Estas son las fotos de características cutáneas. Esta es la mano mecánica. Los dedos, se ven acá estas lesiones endurecidas, algunas fisuradas, manos mecánicas, digamos,
que se ve en el síndrome antisintetasa asociado al anticuerpo anti-Jo1. Acá la famosa pápula de Gottron, se ve acá estas lesiones típicas, escamosas, eritematosas, descamativas, en la metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, interfalángicas distales, lesiones peringuiales marcadas, igual en la otra mano. Aquí también se ven lesiones peringuiales, características. Acá estas manos de aspecto mecánico también se ve en estos pacientes, lesiones peringuiales, características eritematosas de la dermatomiositis. Acá el eritema hinchado. Ven ustedes este eritema hinchado, la característica que se ve en la dermatomiositis asociada al anticuerpo anti-Mi2. Buen pronóstico. Estos son los anticuerpos. Son 8, yo que he puesto 7. El otro, un proceso todavía no muy claro, pero son 8. El anticuerpo anti-Jo1, que es un anticuerpo muy frecuente, o mejor dicho, muy relacionado al síndrome antisintetasa. Quiero que más o menos tenga usted una idea que este tipo de anticuerpo puede presentarse en el síndrome antisintetasa, pero el más frecuente es el anti-Jo1. Estos anticuerpos tienen la característica de que tienen la particularidad de presentar versiones un poco diferentes dependiendo del momento de presentación de este cuadro. Y una de las cosas que hemos visto es que estos anticuerpos antisintetasas están dirigidos contra distintos aminoácidos con el ARN de transferencia sintetasa. Por eso les voy a mencionar el anti-Jo1 histiril ARN sintetasa del 20-30%, el anti-PL7 también, reolin ARN sintetasa del 5 al 10%, el anti-PL también 12, alanil ARN sintetasa menos del 5%, el anti-OJ también es otra, isoleoxil ARN sintetasa menos del 5%, el anti-SO con Z, fenilalanil ARN T sintetasa menos del 1%. Y acá tenemos el anti-EJ, la glicil ARN T sintetasa, del 5 al 10%. El anti-KS es aperquimnil ARN T sintetasa menos del 5%. Como ven ustedes, estos anticuerpos antisintetasa son dirigidos contra el ARN sintetasa en el citoplasma de esta célula. Pero el más frecuente de todos es el anti-Jo1, principalmente que va relacionado al síndrome antisintetasa, que se encuentra también en la polimiositis, mayormente que en la dermatomiositis. Dice anti-Jo1, recalcándole lo anterior, asociación con la sintetasa histidina del ARN de potencia. Y acá sí hay una asociación con el antígeno DR3, HLA-DR3, el DRP252, el DQA1 y su haplotipo 0501 o el 0401. La importancia que tiene el síndrome antisintetasa asociada a polimiositis en adultos en el 20%. Es muy común aquí y es específico. También lo podemos encontrar en la dermatomiositis juvenil y en la dermatomiositis del adulto. Acá la característica que en la enfermedad pulmonar intensiva se aísla estos linfocitos seriosos o citotóxicos en el lavado bronquiovelar. Le comenté que es un poco difícil el manejo con estos pacientes, pero cuando hay una respuesta buena, el 65% de sobrevida a los 5 años, pero puede haber recurrencias que son frecuentes, con insuficiencia respiratoria y copo pulmonar secundario. Cuando este problema se asocia al anti-RO más el anti-Jo, es más severa la enfermedad pulmonar intersticial y el pronóstico es desfavorable, alta mortalidad en estos casos. También la dermatomiositis está asociada, y la polimiositis también
a neoplasia. Pues se ve más frecuente en mayores de 50 años. Un riesgo relativo en la dermatomiositis 4 y 6 y en la poliomielitis 2 y 4. Miren, fíjense, para que vean, puede preceder el diagnóstico de neoplasia entre 1 o 2 años, aunque a veces es durante la enfermedad o después de 3 años. Nosotros hemos visto casos que pacientes que inclusive han sido operados de cáncer de mama un año atrás y de repente llegan al hospital con problemas miopáticos, lesiones en otro, en el otro, de una dermatomyositis clásica, pero el paciente fue operado de neoplasia hace un año de mama. Existe una debilidad muscular progresiva en estos casos, pacientes que sufren neoplasia. Hay una mala respuesta a los corticosteroides y a los citotóxicos, o citotáticos, como le llamamos. Hay disfagia bastante marcada y el compromiso de la musculatura respiratoria. Acá la mortalidad por neoplasia es la falla respiratoria. Básicamente, esas neoplasias muy severas que tienen pocas semanas, mejor dicho, pocos meses, esas neoplasias marcadas, severas, indiferenciadas. Las severas indiferenciadas son las más abundan y el pronóstico es malo. Neumonía, compromisos cardiovasculares como el infarto del miocardio. Algo más claro con respecto a los tipos de neoplasias asociadas a dermatomiositis. Se presenta, como le dije, alrededor del 10 al 25% y los adenocarcinomas son los más frecuentes. Pero el riesgo, cuando se diagnostica, permanece elevado hasta los 5 años del diagnóstico. Uno tiene que hacer un seguimiento progresivo en estos pacientes. Pero los factores de riesgo son aquellos mayores de 45 años. Aquellos que debutan con una vasculitis y necrosis, un valor predictivo hasta el 70% en los casos. En sexo masculino, en mayores de 50 a 60 años, y cuando los síntomas son muy rápidos de inicio, eritema periunguial, y que no responden a los corticoides. Y también hay anticuerpos que están relacionados, como le dije, el anti-P 155, 140, que es el factor intermediario de transcripción 1 gamma, se ve hasta el 89% de los casos. Y el anti-NPX2 también se ve en menos del 2%, pero cuando se encuentra, está asociado a mayor del 50% de neoplasias en el adulto. De todas las neoplasias, la más frecuente es la de ovario. Es la más frecuente. Después sigue pulmón, colon, próstata, cáncer de mama, páncreas, cervix y las oncohematológicas. En los asiáticos, las neoplasias nasales, mejor dicho, son las más frecuentes. Son las más frecuentes en los asiáticos. Este es el caso que yo les mencioné, el tema maligno de un paciente con una neoplasia avanzada. ¿Ves? Espectacular. Hablemos de la dermatomiositis juvenil, principalmente asociada a vasculitis. Esta es una patología que también lo vemos en niños, no muy frecuente, pero lo observamos. Y para que vean, son niños que van entre los 7, 8, 9, 10 años, es más o menos la edad que han llegado al servicio. Debilidad muscular lenta, progresiva y más a predominio proximal, o sea, a nivel del miembro superior. Y luego vemos un signo que es el signo de Gower positivo. También, Gower, ¿qué significa positivo? Es un signo que el paciente no puede incorporarse en una posición de cúbito ventral y no puede incorporarse. Y si se incorpora, se ayuda siempre con una mano, colocándose la mano en la rodilla y tratando de incorporarse, ¿no? Siempre la mano en la rodilla, une la mano y tratando de incorporarse. Ese es el signo de Gower positivo que se ve en los pacientes
de dermatomiositis juvenil. Le dije que el compromiso es lento, progresivo y proximal. Pero hemos visto nosotros más este compromiso proximal a nivel de miembros inferiores, a nivel pélvico, así. Y luego a nivel miembros superiores. El Gotron es bien alto, una presentación 91%, el otro 83%, y lesiones unguiales llega al 80% de los pacientes. Hay compromisos musculatura faringea, laringea, se describe tifagia, difonía, disnea, en estos pacientes hasta un 24%. Pero es poco frecuente. Puede haber exacerbaciones después de 7 años. Sí, hemos visto algunos casos que después de 7 años han regresado, pero no con la fuerza que se inició este tipo de enfermedades. Pero la dermatomiositis juvenil, uno de los problemas que tenemos es las retracciones articulares severas. Eso sí, lo hemos visto en niños. Atrofia muscular, en cintura escapular y pélvica. Calcinosis. Pero esto es un poco, después de 3 años pueden presentar estas prominencias óseas hasta un 40%. Y la lipodistrofia que también se puede ver después de 3 años. Vamos a ver algunas fotos de la lipodistrofia en pacientes con la dermatomiositis juvenil. Eso es lo que tiene el diagnóstico, muy parecido a los adultos, pero acá el signo de Weber es una característica. Debilidad proximal simétrica, Weber positivo. El RAS, heliotropo u otro, las enzimas musculares elevadas, CPK, biogenasa láctica, aldolasa, apartato alenino, transferasa, etc. Es común en la elevación de estas transaminasas, se elevan rápidamente. En la electromiografía es un patrón siempre miopático, con denervación en reposo, en esfuerzo al esfuerzo. Y estos potenciales unidades motoras son polifásicas, pequeña duración, corto tamaño. Y la biopsia muscular es característico o patrón, y como vamos a hablar de acá, porque acá sí lo describen así, es la atrofia perifascicular. La atrofia perifascicular en este tipo de compromiso muscular de dermatomiositis juvenil. Aquí vemos una foto de un niño con heliotropo, edema, heliotropo, eritema nasal, malar, difuso, mentoniano, frontal, no se describe con mucha claridad, pero se ven niños. Otra foto, también de igual manera, RAS en heliotropo, vean que es periorbitario, nasal, malar, mentoniano, y las heliotropo y Gotron en la otra foto, en la mano, se ven también la pápula de Gotron, metacarpos falángicas, interfalangias proximales, interfalangias distales y lesiones eritematosas periunguales que se ve en esta patología de la dermatomiositis juvenil. Otra característica, RAS difuso, frontal, pectoral, superior, inferior, periorbitario, malar, mentoniano, difuso, que se ve en pacientes con dermatomiositis juvenil. De igual manera, ya difuso, malar, mentoniano, no se observa muy bien a nivel heliotropo, ¿no? Esto más se observa RAS difuso que se ve a nivel malar, mentoniano y discretamente nasal. El papel de Gotron, característica, es una foto que le tomé con William Wilkins en el Opening Rheumatoid de 2003, bastante marcado. Miren la capiloscopía del lecho unguial. Este es un examen que se hace también en la miopatías inflamatorias, también se hace en esclerodermia. Es un criterio muy importante para poder determinar, inclusive en esclerodermia, y hacer un diagnóstico temprano. En las miopatías también lo podemos hacer. Y es sencillo. Se coloca una gota de aceite en la base unguial y se mira con un microscopio, directa o con un termoscopio. Nosotros lo hemos hecho con microscopio. Y su alteración refleja la enfermedad de tejido conectivo. Útil como apoyo diagnóstico y para el seguimiento. Bien, aquí vemos las lesiones, lesiones periunguiales de tipo
inclusive vasculítico, característico. Y vamos a ver acá, más amplio, las lesiones del lecho unguial. ¿Ven estos capilares periunguiales que son deformados, dilatados? ¿Ven ustedes acá? Tiene diferentes formas. Estos capilares son de esta forma, ¿no? Así. ¿Ven acá? Así son, ¿no? Tienen un mismo tamaño, pero acá están deformados, dilatados. Acá forma de lecho, acá ya también, y acá ya no se observa. Ya esta es una característica que se puede ver. Acá están diferentes etapas, ¿eh? En una primera etapa podemos ver así, una segunda etapa podemos ver derecho, y una tercera etapa ya no se ve nada, ya esto es un proceso bastante avanzado. No se ven estos capilares en el lecho unguial. Estos son hallazgos de la dermatomiositis juvenil. Entonces, en la primera, en la A, van a ver ahí un infiltrado inflamatorio perivascular y perivascular. En esta, tremendo infiltrado inflamatorio. En el lado B, acá esta es una resonancia magnética. Que nos va a ayudar bastante, un indicador de miositis, inflamación marcada en este paciente, que nos ayuda mucho para poder realizar la biopsia. Muchas veces, cuando uno hace una biopsia muscular y hacemos dos músculos, y a veces no encontramos nada importante. Y es que no hemos encontrado músculos que están aparentemente normales. En cambio, la resonancia magnética nos va a orientar exactamente dónde podemos hacer la biopsia. Esa es una ayuda bastante importante en los últimos años. En el C, acá ya lesiones básicamente capilares anormales en el lecho unguial, dilataciones diversas, es clarísimo. En la D ya se ve calcinosis en el niño, calcinosis. Estas son lesiones calcinosas en el niño. La discreta hipotrofia de los cuádriceps, pero acá hay calcinosis. Se ve en la dermatomiositis juvenil. En la E, acá sí, estas lesiones de tipo necróticas, cutáneas, ulceraciones con lesiones necróticas, existe mal pronóstico cuando vemos esto nosotros. Hay que tener consideración este detalle. Y en la F tenemos ya la lipodistrofia. Ven ustedes la lipodistrofia que se puede observar acá en este paciente con dermatomiositis. La foto también de un niño con una calcinosis marcada. Vamos a comentar que la calcinosis es más frecuente en el niño. En el adulto es raro, pero en el niño sí es frecuente. Después de 3 años se puede encontrar este tipo de calcinosis. En algunos casos es menos de 3 años, pero mayormente después de 3 años se puede calcinosis y lipodistrofia. La calcinosis, vean ustedes, en forma de grano de arroz acá. Acá. La otra también subcutáneas difusas. Estos tipos de calcinosis son de cristales de hidroxiapatita. Hidroxiapatita, ¿ve? Y acá es más severa, ¿ya? Es severa. El tratamiento acá ya es quirúrgico. El tratamiento de estos tipos de calcinosis se han hecho muchos estudios, hasta con colchicina, hidróxido de aluminio, el diatiricin, antagonista de canal de calcio. Los resultados no son muy satisfactorios. Como le comenté, también está asociada a enfermedad de tejido cognitivo y puede tener síntomas y signos de la enfermedad de lupus, AR, Sjögren o en la parte inicial del crioderme. Y se presenta entre el 10 y 40% de los casos. Y es más frecuente en este caso en mujeres. ¿Ah? O sea, puede estar asociada a enfermedad de tejido conectivo. Esta miositis por cuerpo de percusión. Fíjese, es la más prevalente, como le dije, y se encuentra más en hombres entre 50 y 60 años. Una debilidad
muscular subaguda, es progresiva. Aquí es asimétrica y distal. Compromete el antebrazo, pies, piernas. A diferencia de las otras que son simétricas, mayormente simétricas y proximales, en cintura escapular o pélvica. En más del 50% de los casos, hay compromiso de los flexores de los dedos de la mano, el flexor digital profundo. Es una característica el compromiso del flexor digital profundo y los extensores de la muñeca. Es una característica que se puede ver en la miocitis y el cuerpo en función, que no se ve en las otras miopatías. Y hay algo que, como le dije, mayormente es el distal, pero hay atrofia y debilidad proximal en el cuádriceps. Hay disfagia, en el 50% de los casos, hay difusión por difusión del esfínter esofágico superior o músculo cricofaríngeo. También hay compromiso facial en el 43% de los casos. Eso lo describen más en Europa, Francia, España, países, Holanda. Las biopsias, enzimas y anticuerpos de miopatía con cuerpo de inclusión. Vean ustedes, una característica son estas vacuolas anilladas en la fibra muscular. La característica de estos cuerpos de inclusión intracitoplasmático e intranucleares de tipo amiloide y que es positivo al rojocón. También estas fibras musculares tipo red son rojas rasgadas, le llaman así. Y este es un citocromo oxidasa negativo por difusión mitocondrial. Estas son las fibras que se pueden ver, son característicos en las miopatías por cuerpo de inclusión. Hay una invasión de los linfocitos TCD8 o citotóxicos endometriales. Y hay fibras no necróticas. Las fibras no necróticas. Estas enzimas CPK puede estar normal en la mayoría de veces del caso, ¿no? Yo le he puesto al 25, y no hasta el 50%. Y se eleva hasta 10 veces el CPK. Hay un anticuerpo que es el 5-nucleotidasa citosílica 1A, que le comenté, el anti-NA1A, hasta el 34%, y una sensibilidad que tiene 70% y especificidad 90%. O sea, hay anticuerpos que también tienen alguna especificidad en estos tipos de patologías. Ese anticuerpo es anti-N1A o anticuerpo 5-nucleotidasa citosílica 1A. Y vamos a hablar sobre el tratamiento de esta patología y después vamos al tratamiento de las otras miopatías. Es muy resistente, le comenté, al tratamiento con corticosteroides o inmunosupresores. Se han hecho algunos trabajos de tipo observacional con las inmunoglobulinas endovenosas, ¿no?, que se utilizan en 2 gramos por kilo por 2 días, luego mensual por 3 meses, con una mejoría que llega al 30%. Se han hecho intentos para mejorar esta miopatía por cuerpo de inclusión. Y últimamente trabajos también observacionales, muy poco a doble ciego, pero eso, el alentuximab es un anticuerpo monoclonal anti-CD52 de los linfocitos B, una publicación hecha por Dalaca del año 2009. Mire, 13 pacientes. Y hay menor progresión, mejora fuerza en los 6 meses que se hizo este estudio. Es alentador, pero hay que hacer más trabajos y más publicación. El otro, drogas biológicas, el bimagrumab, es un anticuerpo inhibitorio del sector 2 de la activina. También trabajos también observacionales, muy alentador, hecho por Amato y colaboradores en el año 2014 en 14 pacientes que se han realizado en Europa, todo es en Europa. Pero lo más importante que se ve en el tratamiento de la miopatía por cuerpo de inclusión es la terapia física y rehabilitación, ejercicio contra resistencia, ocupacional también, debe ser constante. Yo a estos pacientes les hago hidroterapia, natación,
para mejorar la marcha y prevenir caídas y las contracturas articulares. La atrofia que sucede en estos pacientes. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden llegar a una evolución de incapacidad persistente, desmejorando su calidad de vida. Vean ustedes qué importancia tiene la terapia física de rehabilitación en estos casos. ¿Ve? Esta es un paciente ya de edad. Vamos a ver acá, ¿no? Se nota que tiene dificultad. Acá en el antebrazo, en hipotrofia. Acá también, probablemente los dedos flexores profundos están comprometidos. Y acá la parte distal tiene un ortético. Probablemente no puede levantar, digamos, el pie, ¿no? Cae, hay una caída en gota. O la hipotrofia de cuádriceps. Acá no está, pero me da la impresión que acá hay una hipotrofia de cuádriceps de este paciente. Y acá vemos un diagrama histológica un diagrama muy, digamos, es somero, las vacuolas ribeteadas, la inclusión de cuerpos intracitoplasmáticos, ¿no? Aquí, acá, aquí, intranucleares y las células inflamatorias. Células inflamatorias, los cuerpos de inclusión a nivel de las vacuolas. Y esta es la característica ribeteada, ribeteada. Es una característica que se ve en la miopatía por cuerpo de inclusión. Estos son los estudios de laboratorio, ¿no?, que se hacen, las enzimas, CPK, aldolasa, aspartata aminotransferasa, la hidrogenasa láctica, alanina aminotransferasa. Todos estos están muy elevados. Por ejemplo, hasta 50 veces más de los valores normales. Y la aldolasa puede estar muy elevada en pacientes que con CPK pueden encontrarlo discretamente en elevado o normal, pero las aldolasas, si lo encuentras, 100 veces más la aldolasa. Estos son los anticuerpos asociados, ya te lo dije anteriormente, pero quiero agregar que hay anticuerpo anti-HOM en la polimiositis, la síndrome antisintetasa, la miopatía inflamatoria, la enfermedad pulmonar artificial, fenómeno Raynaud, artritis, neurosima, fiebre, mano mecánica. Es una característica que se puede ver en el síndrome antisintetasa, asociado a polimiositis hasta un 20%. Estos son los otros anticuerpos que ya se les mencionaba: el anti-PBS asociado a clorodermia, el anti-1-RNP en polimiositis asociada a lupus, el anti-SMRNP a enfermedad del tejido conectivo, el anti-RO, ese no lo mencioné. Con el anti-HO hay mayor severidad, sí, creo, sí lo mencioné. Anti-RO y anti-HO, uno, hay mayor severidad de enfermedad pulmonar intersticial, alta mortalidad. También está el anti-RO solo asociado al ES y a mayor y a la de igual manera. También podemos encontrar anticuerpos antitumorales positivos, hasta un 90%, pero son a títulos bajos, mayormente a títulos bajos. Otro examen de laboratorio importante es la velocidad de segmentación de proteínas tan altas, hemograma, leucocitosis y trombocitosis, que se describen en un proceso inflamatorio. Y aquí, por ejemplo, en el examen de orina, la radiomiolisis y la mioglobinuria, que se ve más en la polimiositis aguda. Inclusive es más sensible que la enzima, la creatinfosfoquinasa, cuando vemos en la polimiositis, la radiomiolisis y la mioglobinuria en estos pacientes. Les comenté que las imágenes, tanto resonancia magnética como también ultrasonido, importante, nos sirve bastante para evaluar la extensión del cuadro, el lugar de la biopsia muscular, hacer un monitoreo de la respuesta al tratamiento. ¿Qué importancia tiene la resonancia magnética? También el ultrasonido. La radiografía de tórax o TAP pulmonar cuando está asociada a una enfermedad pulmonar intersticial. También la electromiografía, el aumento de la actividad de inserción, la presencia de actividad en reposo, fibrilaciones, ondas positivas y la potencial de acción de unidades motoras polifásicas pequeñas de poca duración. Está alterado al inicio del 5 al 10% de la enfermedad.
Después, eso es al inicio. A veces encontramos que es normal. Se hace siempre la biopsia en dos músculos que están afectados, pero no atrofiados, ¿eh? Eso sí, no. Y tampoco usado cuando se hace electromiografía o que están aplicando inyecciones. El 10% de los casos puede ser normal. Y acá las características que ya se han mencionado de las fibras musculares. Un filtro inflamatorio perivascular, con células TCD4, macrófago, y las células linfocitos B. Se ve más en la dermatomiositis. Y en la otra hay degeneración y regeneración de miofibrillas, con necrosis y atrofia perivascular. Necrosis, atrofia perivascular. Estas son unas fibras musculares o atrofiadas con necrosis. De igual manera, la biopsia muscular con destrucción de fibras musculares por resección de fagocitosis. Aquí, lo que tengo que resaltar es la infiltración perivascular y la atrofia perifascicular. Esto se ve en la mayoría de pacientes con procesos inflamatorios, principalmente la dermatomiositis. Ven que estas son fibras musculares pequeñas e infiltrado inflamatorio, ¿no? Perivascular. Acá no se ve muy bien, pero hay gran infiltrado inflamatorio. Acá ya más panorámico, vemos en la biopsia muscular, vemos en esta foto muscular de la biopsia, el A, ¿no? En la atrofia perifascicular. Esa atrofia perifascicular, atrofia perifascicular, notorio. En la B, acá abajo, vemos la inflamación perimixial. En la C ya es una polimiositis, ¿no? Con un infiltrado inflamatorio central, pero en fibras no necróticas. Y la de abajo, la D, aquí sí ve miopatía necrotizante. Múltiple fibra necrotizada. Acá ya no se ve la fibra con infiltrado inflamatorio marcado. ¿Ven? Estas fibras no se ven y están necrotizadas, con gran fagocitosis. Se evidencia en estos pacientes y se ve en la miopatía necrotizante, inmunomediadas. El diagnóstico diferencial, más rápido, voy a darle. En neuromusculares, la fibromialgia, que es un trastorno del ritmo de los sueños asociados a puntos dolorosos determinados, ¿no? Y a depresión en estos pacientes, puntos dolorosos determinados según el Colegio Americano 18, con 11 suficiente para poder valorar a estos pacientes. Es un problema del dolor muscular. Entonces tiene esa diferenciación, hay que demostrarlo. Aquí la sedatina las enzimas están normales. Las neuromusculares pueden ser progresivas, subagudas, crónicas. Acá está la atrofia muscular espinal, la esclerosis lateral amiotrófica, la distrofia muscular, que vamos a hablar después un poquito, que también hay que hacerle el diagnóstico diferencial. Las agudas, Guillain-Barré a la cabeza. Las neurotoxinas, bueno. Las miopatías inducidas por fármacos, anticonvulsivantes, los antilipídicos, y la debilidad muscular con fatiga extensa inducida por el ejercicio exagerado. Y las cutáneas pueden tener las fases agudas de cipela o angioedema, y la colágenopatía que tiene lesiones cutáneas, lupus, también AR, la polimialgia reumática, vasculitis sistémica y la parte inicial de escleroderma. Dentro del diagnóstico diferencial de las miopatías inflamatorias tenemos las metabólicas, las endocrinológicas y la distrofia muscular propiamente dicha. Y las metabólicas son por defecto en el glucógeno, en la glucosa, en su metabolismo de los lípidos o en la fosforilación oxidativa. Y una de las más características es la enfermedad de Pompe, que es una deficiencia del alfa, la glucosidasa. La deficiencia de carnitina, por ejemplo, ¿sí? Eso sí, se lo describen mucho los argentinos, chilenos, también. Ese tipo de trastornos miopáticos metabólicos. Las miopatías por procesos o enfermedades endocrinológicas, el hipotiroidismo en la cabeza.
síndrome de Cushing, acromegalia. Pacientes tienen gran dificultad, se sienten cansados, con debilidad muscular, pero con enzimas normales. El hiperparatiroidismo y deficiencia de vitamina D, mire qué importancia. Deficiencia de vitamina D por debajo de 30 nanogramos por decilitro. El hipotiroidismo es la única enfermedad endocrinológica que vas a encontrar enzimas musculares elevadas, discretamente pero elevadas. Pero hay diagnóstico diferencial, tienen que hacerlo ya con los otros estudios, con electromiografía, biopsia, etc. Hipotiroidismo. Y hablamos de distrofias musculares, y una de las que hay que tener en consideración es la distrofia miotónica tipo 2. Algunos autores hablan de la distrofia miotónica tipo 1. Más estoy orientando, es una versión de la literatura mundial, y que la distrofia miotónica tipo 2, a diferencia de la tipo 1, no es mucha la diferencia, pero más frecuente es la tipo 2. La distrofia de Duchenne y Becker son distrofias musculares más en el sexo masculino. Yo lo veo, lo he visto, particularmente he visto distrofia de Duchenne en niños que van de los 10, 14 años, este tipo de patologías. Lo he visto porque son pacientes que tienen dificultad para poder deambular por debilidad en extremidades inferiores. Cuando yo hacía mi residentado también de medicina física y rehabilitación, tuve la suerte, para mí, estos son pacientes que realmente los ve el Instituto Nacional de Rehabilitación y también en una clínica por la carretera central. También lo vi allá con bastante, digamos, porque era gente, personas que venían de todo el país. Y el Becker es raro, no lo he llegado a ver, pero sí se describe. Y la otra es la distrofia facioscapulohumeral, también sí también se ha descrito y lo hemos visto, que también hay que hacer el diagnóstico diferencial con estas miopatías inflamatorias. Ven ustedes una gama de enfermedades que pueden tener pues, este diagnóstico diferencial con miopatías. Este es el seguimiento, siempre espirometría, electrocardiograma, manometría esofágica, colonoscopía, papanicular, marcadores neoplásicos, el CA125, el CA19 y el PSA también. Estos, tanto de estómago, páncreas, o mejor dicho, ovario, páncreas y próstata. Y se hace siempre para descartar malignidad, radiografía de tórax o TAC, mejor TAC, de abdomen, pelvis, mamografía, ecografía transvaginal. Es el seguimiento que se debe de hacer en estos pacientes para descartar malignidad por un periodo de 5 años. Se puede hacer, la literatura dice cada 3 meses, pero nosotros lo hacemos por lo menos 2 veces al año a estos pacientes. Una de las miopatías que se ve entre 20% de todas las miopatías es la miositis necrotizante inmunomediada. Y se ve entre los 40 y 50 años de edad. Fíjese. Es de curso agudo. A veces subagudo y es muy severo porque existe una gran debilidad muscular proximal. Hasta un 40% es distal. También es frecuente la cefaloparesia, mialgias, el compromiso respiratorio y cardíaco, acá enfermedad pulmonar artificial y las arritmias cardíacas se puede ver en estos pacientes. Aquí hay una elevación bastante alta de esta creatina fosfoquinasa, más de 1000 unidades internacionales por litro. También el anticuerpo anti-CRP, mal pronóstico, y el anti-HMGCR también. Ahora veremos la asociación con neoplasia, ¿no? Se presenta en forma aislada a veces o asociada a infecciones virales, neoplasias, enfermedades de tejido conectivo y las estatinas. Acá hay que tener ojo, estatinas. Lo voy a mencionar luego cómo es este proceso. A veces se retira las estatinas desde sigue el proceso meses, había 4, 5, 6 meses con mismas manifestaciones.
Algunas veces es lento y progresivo. Esta patología y tiene una escápula, una forma alada, por atrofia muscular. Se asemeja mucho a las distrofias musculares de Duchenne principalmente. El tratamiento de estas miopatías necrotizantes generalmente responden a terapias muy agresivas. Fíjense. Se utilizan corticoides asociados a citotácticos, mejor dicho, inmunoglobulinas, 2 gramos por día por 2 días. Luego se puede dar cada 3 meses y luego cada 6 meses. Tiene que ser muy agresivo. Se asocia a prednisona o pulso de metilprednisolona de 1 gramo por día por 3 días en intravenosa. O se asocia a metrotexate. También se puede utilizar 15 miligramos semanal hasta 25 miligramos en un trabajo publicado. La ciclosporina también es otra droga modificadora del curso de la enfermedad que también se puede dar. O usa 7 o usa 7 acá. Pero mayormente están utilizando inmunoglobulina, prednisona y metrotexate. Algunos utilizan ciclosporina. En casos ya muy severos, inclusive con compromiso de enfermedad pulmonar especial, ciclophosphamida mensual endovenoso. Y algo que se ha publicado recientemente es una droga biológica que es el rituximab. También se ha usado cada 6 meses, pocos pacientes, pero con resultados bastante alentadores en esta patología. Por eso se dice que debe ser agresivo esta enfermedad. Inicialmente corticosteroides, inmunoglobulina, prednisona, metrotexate, 3. Si no, ciclosporina. Y si es muy severo, ciclophosphamida. Y si no veis respuesta, rituximab. Estos son los anticuerpos que se asocian a neoplasia en lo que es la miopatía necrotizante inmunomediada. Cuando son ceros negativos, llegan hasta el 29%. Cuando están asociados a anticuerpos anti-HMGCR, en el 17%. Y cuando están asociados con anti-CRP, el 8%. ¿Ah? O sea, una vez que se cuenta, se va a encontrar en ese porcentaje, pero tiene asociación con neoplasia, estos tipos de anticuerpos, principalmente el anti-HMGCR y también el anti-SRP. Te comenté la miositis por estatina. Fíjese, la presencia de este anticuerpo, el anti-HMGC coenzima reductasa, sustenta que es de carácter inmunológico inmunitario de esta miositis por estatina. Hay debilidad muscular proximal, más visto a predominio de miembros inferiores, pero se describen también miembros superiores. El HMG coenzima reductasa está elevado en células musculares, principalmente cuando está asociado o expuesta a estatinas, desencadenando el proceso autoinmunitario principalmente. Y se asocia siempre a estos casos a CPK elevada. La presencia del complejo de ataque de membrana, que es un conjunto de complementos en la membrana de las células no necróticas, sugiere el rol patogénico de estos anticuerpos. Ven que este tipo de complementos, el C5b9, es el que más se presenta en estos casos, sugiere el rol patogénico de estos anticuerpos entre esta enfermedad de la miositis por estatinas. Más rápido, las limitaciones funcionales, cintura pélvica, dificultad en levantarse de la silla, subir escaleras, frecuentes de paciente. En la cintura escapular, el vestuario, vestirse, el aseo, la alimentación también. En el cuello, levantar la cabeza de la almohada, muchos no lo pueden hacer. Mantener la cabeza en posición vertical, bien. Esa es otra manifestación de limitaciones que pueden tener estas miopatías inflamatorias. Y las funcionales son las respiratorias, y esto hace que la respiración superficial y suficiente son propensos a las aspiraciones e infecciones de estos pacientes. Y la musculatura distal, dificultad para deambular y el uso
de las manos, se ve más en la miopatía por cuerpo de infusión. Los tratamientos generales hablamos de la dermatomiositis en este caso, es la prednisona, los corticoides, miligramos por kilo, 4 hasta 8 semanas, hasta que se normalice el CPK. Esto no es tan importante, pero algunos sugieren esto. Pero si tú ves que desde el punto de vista clínico el paciente no mejora, desde el punto de vista de la debilidad muscular, entonces uno tiene que considerar pulso de metilprednisolona a dosis altas en casos severos. 20 a 30 miligramos por kilo de peso cero por 3 días consecutivos. Y acá, cuando no hay una respuesta a los corticoides, más o menos 4 semanas, bien, pero 4 semanas y no mejora el paciente, le doy metrotexate. Aumentando 7.5 o aumentando 15 a 10, a 15, 25 semanal. Mejores resultados nos han dado cuando aplicamos subcutáneo. Puede ser vía oral también. También otra droga que usamos en estos pacientes es la salteoprina. De 2 a 3 miligramos por kilo vía oral. Si lo usamos. Hasta 300 miligramos le damos nosotros a estos pacientes. La ciclofosfamida, cuando está asociado más a enfermedad pulmonar artificial, a vasculitis, asociados a enfermedad de tejido cognitivo. Mira, otra droga que usamos en la ciclosporina también. También, más de 5 miligramos por día. Hay mejoría cutánea. Cameda del año 2012, médico inglés, no, japonés, disculpen, hizo un trabajo en pocos pacientes donde hubo mejoría en la enfermedad pulmonar artificial con ciclosporina. Cuando no hay una respuesta apropiada o son refractarias a estos inmunosupresores, ya los biológicos entramos a detallar. Y la cabeza rituximab. Este es un anticuerpo monoclonal quimérico, anti-CD20 del leucocito B. Lo usamos en dermatomiositis, poliomiositis, en la síndrome antisintetasa asociada a TICO o el anti-CRP. Otra droga que da buenos resultados en dermatomiositis y poliomiositis, una publicación hecha por Higgs en el año 2014, en 39 pacientes. El safalimumab es un anti-interferón alfa con resultados bastante alentadores. Y por último vemos el anakinra, también inhibe la unión de la interleuquina 2 al receptor selectivo de interleuquina 1. En pocos pacientes también, dermatomiositis, poliomiositis, miopatía por confusión. Son trabajos solamente pocos pacientes y que se necesita mayores estudios. Pero estos trabajos, estos últimos, son bastante alentadores. El rituximab es un poquito más estudiado, pero también se ha puesto hincapié que pueden dar buenos resultados en estas miopatías inflamatorias, cuando son refractarias a los inmunosupresores. Estas son ya las medidas más generales. Medidas no farmacológicas, evitar el sol, protectores solares, corticoides tópicos, rehabilitación física, importante, en todos, ¿ah? Lo usamos en todos, pero más en aquellos pacientes que tienen miopatía por cuerpo de infusión. Y estas son las drogas farmacológicas de primera línea, corticoides, prednisona, segunda línea, guanfetínico, quinolato, metrotexato, cetapina, ciclosporina. Y de tercera línea ya utilizamos rituximab, el safalimumab. Y también la inmunoglobulina, que también se usa como tercera línea. Conclusiones: en los corticoides es el tratamiento de elección de la polidermatomiositis. En refractarios a los tratamientos ya mencionados de inmunosupresores. En casos severos ya utilizamos metilprednisolona, gamma globulina y le agregamos ciclofosfamida cuando está asociada a PIB. Y los biológicos, rituximab, muy poca experiencia como le dije anteriormente, pero se usa en dermatomiositis. Hemos usado en dermatomiositis, particularmente le he usado con resultados bastante buenos en estos pacientes, pocos, creo que son 3 casos nada más que hemos tenido, con resultados, los 3 de sexo femenino, con muy buenos resultados. Hemos paralizado, digamos, la enfermedad. El safalimumab también se describe
que es un antiinterferón alfa tipo 1, y lo usan en dermatomyositis y también en poliomielitis. El alemtuzumab también es bastante alentador. Este es un CD52 de linfocitos B, los receptores de linfocitos B, exclusivamente en la miopatía por cuerpo de infusión. Y una droga biológica que es el tocilizumab, es un anti-interleuquina 6, es un anticuerpo monoclonal, se usa en dermatomyositis y sobreposición, principalmente con lupus, con resultados bastante buenos. La rehabilitación, que yo le dije que debe ser de inicio, para prevenir contracturas, aumentar la fuerza, retornar a la actividad de la vida diaria normal, en lo normal que se pueda. Estos son los ejercicios que se prescribe en medicina física, siempre pasivos al comienzo y activos asistivos cuando vemos que ya el CPK está normal. Natación, lo que recomendamos, hidroterapia, tanque de Java, bicicleta estacionaria, cuando ya el paciente está más estable. Y algunas adaptaciones en el hogar que se pueden hacer en estos pacientes, como por ejemplo, no utilizar encerado, no poner alfombras, esas cositas, porque pueden el paciente resbalar al tener poca fuerza. Ayudar a la deambulación, ruedas, silla de ruedas, bastón, etcétera, etcétera, etcétera. Los ortéticos, en la parte distal en pacientes con miopatía por cuerpo de inclusión, se usa. El pronóstico, por último, miren, la polimiositis, la dermatomyositis y la miopatía por necrotizante inmunomediada tiene una supervivencia de 62 al 90% a los 10 años. Esta es una publicación recientemente, en el año 2019. ¿Cuáles son las principales causas? Cardíacas, pulmonares, en general, 44%. Infecciones, 15%. Y cáncer, 11%. Pero la miopatía por cuerpo de inclusión no reduce la expectativa de vida. Lo dije anteriormente, no reduce. Pero la mayoría necesita asistencia en terapia física y rehabilitación por el riesgo de la incapacidad permanente que puede dar este tipo de patología en estos pacientes. Yo creo que todo lo que puedo yo expresar, si hubiera alguna pregunta al respecto, encantado de poderla resolver, ya que son ya 1:15 para la 1. ¿Ah? Nos hemos pasado, no, faltan 15 minutos todavía. A ver, si fuera tan amable, alguna pregunta que se pueda hacer, yo encantado de poderla resolver. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna de ustedes? Doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Jordano. Jordano. Dime, ¿qué pregunta tienes al respecto? Tiene una duda sobre la clasificación. Usted mostró 2 clasificaciones y mi pregunta era ¿cuándo usar una clasificación o cuándo otra? O en todo caso, ¿cuál es la que más se usa? Es una de las más ampliadas, ¿no? La de 2004. Ahí ya aplican elementos de ayuda diagnóstica. ¿Ya? Ayuda diagnóstica. Es un poquito más ampliada. Un poquito más ampliada porque ahí ya tú estás utilizando resonancia magnética, ya tú estás utilizando otro tipo de medicación. Y el resto viene a ser casi lo mismo, ¿no? Lo mismo, sino que uno es más sintética. El único problema que se tiene en la primera es que clasificación no da muy buenos resultados cuando la enfermedad es inicial, digamos, vamos a decir así, ¿no? No tiene tanta sensibilidad y especificidad. En cambio, en la otra ya es un poco más ampliada, tiene más detalles al respecto. Puedes usar las dos si es posible, pero si tú quieres hacerlo y te vas a hacer más minucioso, la número 2 es la que te va a dar más detalles al respecto. La número 1 también es buena porque la usamos todo lo usamos, lo hacemos rápido, porque no podemos perder tiempo un paciente que venga
mujer u hombre con una debilidad muscular. Hemos visto casos que han venido así, han estado por todos los centros de salud y caen al hospital. Por ver circunstancias, alguien lo dice, transferencia al hospital Carrón. Entonces, viene, ¿por qué? Porque ya estos pacientes ya han pasado, ¿desde cuándo estás así? Doctor, desde comienzo de año, ya estamos casi en diciembre. ¿Y qué pasa? ¿Eres obrero? Sí, soy trabajador de construcción civil. Ah, qué tal. ¿Y qué hace? Ya no puedo cargar ni bolsa. Entonces, ya, para que veas, ¿no? Eso ya pasó un tiempo. Pues uno tiene que hacer la clasificación diagnóstica lo más rápido posible. Todas, las dos que te he mencionado, tiene su razón de ser, utilizarla. Una para poder darle un diagnóstico, digámosles, detallado, más precisión, y la otra que nos puede ayudar cuando ya las cosas están claras, ¿no? El otro, debilidad muscular, ya, eso está claro. Eso no, muchas veces no te viene más que debilidad muscular. Y ya después vienen las lesiones dérmicas o cutáneas, después, 3 meses, 2 meses, 4 meses. En un caso clínico que presenté últimamente, también la nieta, también con un cuadro de dermatomiositis, vino con prurito y dificultad para caminar. Y como venía con un RAS, la catalogaron como una reacción de hipersensibilidad. Le dieron antihistamínicos y a la final era un paciente con una dermatomiositis marcada, porque vino después ya con lesiones dérmicas y lupus eritematoso sistémico. Síndrome de sobreposición. Bien, ¿otra pregunta? Ya, doctor, gracias. Y, doctor, usted mencionó que, bueno, en estas patologías, en estas miopatías hay compromiso extraarticular, ¿no? Cardíaco, etcétera. Pero en el caso del articular, ¿estas alteraciones articulares tienen algún patrón distintivo, característico? Y esa era una cosa, ¿cuál sería el patrón? Y la otra pregunta respecto a eso sería, ¿en qué tipos de estas polimicitis? Normalmente son articulaciones pequeñas. Articulaciones pequeñas. ¿No? Poliartritis. Sí. Y no son erosivas, ¿ah? No son erosivas. La vemos más en la síndrome de antisintetasa. ¿Ah? Sí. Pero también son pequeñas articulaciones. ¿Y ese síndrome antisintetasa se presenta en todas las dermatomiositis o solamente en la tipo...? No, se puede, pero más, lo vemos más en poliomiositis. Asociada a poliomiositis, también se puede ver en dermatomiositis. ¿Ya? Pero poliomiositis sí es una característica, se puede ver. También se describe en dermatomiositis juvenil, también, por si acaso. Pero la característica de la poliomiositis se ve asociado al 20%. Sí. Y otra consulta respecto a, o sea, en estas dermatomiositis no primarias, o sea, las que están asociadas a neoplasias, las que están asociadas a enfermedades de colágeno, etcétera, su manifestación clínica es así, o sea, es distinto, o sea, se aparecen y luego desaparecen, o aparecen y luego ya no vuelven a aparecer. Mira, cuando yo tengo el diagnóstico diferenciales de algunas patologías que pueden dar miopatías o debilidad muscular, ¿no? Voy a poner el ejemplo más frecuente que vemos nosotros, cuando vemos en pacientes que vienen y que me lo transfieren de endocrinología, pacientes que son diabéticos, pacientes que tienen diagnóstico de hipotiroidismo y vienen con debilidad muscular, o viceversa. A veces nosotros no le encontramos nada. ¿Por qué? Porque vienen con debilidad, cansados, fatigados, con una fase agotagada, tienen debilidad hasta para subir escaleras. Nosotros descartamos esa posibilidad. Mayormente el patrón que tienen no tiene una característica determinada, es tanto proximal como distal. Pero en algunos casos, por ejemplo, lo vemos que es más proximal. Miembros superiores a nivel de cintura escapular y miembros inferiores. Pero mayormente lo vemos general. Un ejemplo, en el diabético tipo 1, de igual manera. Aquellos pacientes que tengan, por ejemplo, por acá se le puede encontrar a alguien decir, oye, deficiencia de vitamina D.
Es un hallazgo, pero sí se describe. Son pacientes que vienen con un patrón miopático, ¿no? Con gran dificultad para poder caminar, por ejemplo, una cuadra, se sienten cansados, ¿no? Y a veces hay mialgias en estos pacientes. Y los otros diagnósticos, por ejemplo, diferenciales, que son las distrofias musculares, ¿no? Eso que hay que hacerlo, se ve más en hombres, en gente joven, ¿no? Vemos las distrofias musculares típicas, Duchenne y Becker, que son las más frecuentes. Duchenne son pacientes más jóvenes que los de Becker. Entonces, eso es otra patología. Es raro las metabólicas, deficiencia de carnitina, es rarísimo, pero la debilidad muscular prepondera en estos pacientes. No es tan característico como las miopatías inflamatorias, que mayormente son proximal simétricas. ¿Ya? Ya, claro, porque me preguntaría, por ejemplo, en un paciente con tiroides de Hashimoto, que tiene justamente estas miopatías, o sea, su cuadro sería que aparece y luego remite y Sí, así. claro. Y en ese caso, Sí, efectivamente. Sí, son pacientes que, por ejemplo, si tienen tiroides de Hashimoto, la tiroides de Hashimoto es una patología autoinmune, ¿no es cierto? Es una enfermedad que hay anticuerpos contra la glándula tiroides. Entonces, y te voy a decir, para que más o menos una idea, muchas veces pacientes que tienen este tipo de patología, luego me están haciendo lupus eritematoso sistémico. ¿No? Se han descrito casos así, y he visto casos así. Han tenido el diagnóstico de tiroides de Hashimoto hace un año, y de repente vienen con un problema de cansancio, fatiga, y de repente tienen rash malar, un lupus. O sea, el diagnóstico diferencial o asociaciones con poliomielitis, con lupus, es la tiroides de Hashimoto, es bastante. La diabetes tipo 1, también asociadas a enfermedades miopáticas. Y también se ha descrito asociaciones con deficiencia de vitamina T. Deficiencia de vitamina T. Son pacientes que tienen cansancio, fatiga. La única enfermedad que puede tener enzimas elevadas, está el diagnóstico que tú puedes hacer, es con el hipotiroidismo, porque el hipotiroidismo puede darte el CPK elevados, no tan altos, pero están elevados. El resto son normales. ¿Me entiendes, no? sí, ¿Ya? Okay. y con respecto a, o sea, usted puso MII, ¿eso significa miopatía inflamatoria idiopática o se refiere a todas las miopatías inflamatorias en general? O sea, Hay miopatías inflamatorias idiopáticas y las miopatías inflamatorias secundarias. Estamos hablando nosotros de las miopatías inflamatorias que son las más conocidas de causa desconocida. Ya. ¿Y el tratamiento para las secundarias es el mismo que las secundarias de la enfermedad de fondo? Ya. Ok, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Me faltan 5 minutos. Ya no hay, ¿no? Bueno, muchachos, les agradezco por haberme escuchado. Buenas preguntas, y así me gusta que hagan para poder siempre conversar. Ya que hablamos de conversar, el conversatorio clínico patológico el sábado, creo que es a las 10 de la mañana. Se le va a enviar el conversatorio hoy, si no mañana más tardar. Porque en verdad, le voy a decir, muchachos, el trabajo es arduo, más aún ahora que nos han encadenado más, es bien difícil, y tengo que hacer cosas que realmente antes no lo podía hacer. Pero de todas maneras vamos a enviarle el conversatorio clínico patológico. Es un caso que lo hemos tenido nosotros en el Hospital Carrión, muy raro, no muy raro, poco frecuente, ya le voy a decir, poco frecuente en el sexo masculino. Es uno de los pocos casos que se ha descrito. Más se describe en el sexo femenino, eso nada más le adelanto. Y en América y en el mundo, hasta el año 2016 fue el 8º caso. Hasta el año 2016. 2019 describieron un caso en Nueva Zelanda, creo que sí, algo así, pero no lo tengo muy al tanto, pero era el 8º caso que se presentaba en el sexo masculino con compromiso del sistema nervioso central. Bien, ya le adelanté bastantes cosas.
Muy bien, muchachos. Muchas gracias y será hasta el día sábado, Dios mediante. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias.